Gracias, hermana, por esa respuesta. Creo que muy oportuna en los tiempos y en el contexto de nuestra sociedad. También tenemos otra pregunta de nuestros participantes. La pregunta, Fernando, nos ayuda, por favor, con la respuesta. La pregunta es, en esta crisis, ¿cuál es la postura del liderazgo en lo personal, ministerial y social en relación a la palabra de Dios? ¿Y qué palabras de ánimo o qué palabras brindaría a aquellas personas que se encuentran débiles en la fe, que se han desanimado o que han abandonado el camino de Jesús? Yo creo que lo primero que como líderes recae en el tema del liderazgo, realmente nosotros mostrarnos como estas personas que, como ejemplos. Imagínense que como líderes nosotros no estemos actuando, como líderes nosotros hayamos dejado a nuestras ovejitas ahí, como líderes nosotros no, cierto, hablábamos mucho el tema de esto, se cerraron los templos, se abrieron en las casas, pero nosotros nos alejamos de ellos, no estuvimos alimentando la fe de ellos, no estuvimos ahí haciendo la labor que nosotros tenemos. Yo creo que en primer lugar nosotros debemos de actuar con un tema de ejemplo. El ejemplo mueve más que 1000 palabras. El ejemplo va a mover mucho más. Entonces, la palabra para mí es el hecho de mostrarme yo como ejemplo, como líder de mi iglesia, realmente ver, estar más cerca con la gente. El pastor Marcos decía algo importante, se ha perdido un tema que es la cercanía, obviamente por el estar cerrado, pero no significa que yo puedo estar alejado de la necesidad de las personas. O sea, nosotros podemos tener una proyección social, si hay una necesidad como iglesia, poder venir y ayudar a los hermanos que perdieron esa labor. Estar ahí de cerca, una llamada por teléfono, una visita, ya se empezaron a abrir, ya tenemos las medidas, ya sabemos cómo está el contexto. Poder hacer aquí una provisión y llevarla, tener un encuentro de oración, venir a impregnar el tema de la fe. Obviamente, lo que la palabra nos enseña, que podamos nosotros ayudar en el tema de la fe a los que son débiles en la fe. ¿Quién no se va a sentir triste? Pero en primer lugar nosotros es cuánto nosotros estamos buscando también del Señor. Yo pregunto, ¿cuánto buscamos del Señor? Cada uno de nosotros pasamos momentos complicados. Pero cuando vamos a la fuente, el Señor realmente va a hablar a nuestro corazón. Y cuando el Señor habla a nuestro corazón, hermano, nosotros podemos llevar también un tema de bendición a las demás personas. Pero si yo como líder no busco de Dios, no leo la palabra del Señor, y la palabra no solo me va a llevar a mí al tema espiritual, a dar una palabra, sino que me va a llevar también, me tiene que mover a mí en el tema social. A mí me tiene que mover el tema social, ir y hacer. Jesucristo miraba la necesidad. Jesucristo miraba la necesidad, le decía a los discípulos, y entonces, ¿qué vamos a hacer con ellos? Hay que alimentarlos. Él vio la parte social. Como líderes debemos demostrarnos también así, ayudar también. Dar la palabra, obviamente, es importante, pero dar también, dar de nuestros recursos, dar de nuestro tiempo. Yo creo que eso es lo que debemos demostrarnos. Nosotros como iglesia evangélica, mostrarnos como ejemplo y poder apoyar a los hermanos. Interesante esa cuestión que ha tocado hermano Fernando, porque precisamente va relacionado con la siguiente pregunta, hermano Marcos. Esa cercanía se perdió y eso hizo que fuésemos creativos. Pastores que no sabían utilizar un celular ahora son expertos en Zoom, expertos en WhatsApp, expertos en YouTube, pero la cercanía se perdió. Y algo que ocurrió fue que mostró la indiferencia, creo yo, y esa es parte de la pregunta, mostró la indiferencia del pueblo de Dios. Le digo eso porque, por ejemplo, en reuniones como estas, no quiero que se personalice la palabra, sino que reuniones de célula, reuniones de discipulado, es normal, aún en clases de teología, es normal que nosotros hagamos esto. Estar con la cámara. Y eso, hermano, demuestra que estamos siendo indiferentes al no querer dar el rostro. Porque un pastor decía la vez pasada, hombre, aunque sea pongan la cámara aquí, que quiero verlo, no puedo visitarlo, por lo menos quiero verlo por acá. Muestra eso que como iglesia somos indiferentes, como dice la familia Borjas Palacio, ante las situaciones difíciles de nuestro prójimo. Si no podemos compenetrarnos
por medio de una cámara, si no podemos acercarnos por una cámara, realmente estamos siendo indiferentes a la hora de ayudar al prójimo ante una crisis. Porque estamos hablando de la iglesia ante la crisis, hermano. Bien, como en todo caso, no se puede generalizar. No se puede generalizar el hecho de que una persona no quiera solo mostrarse por una cámara y decir que por eso no va a ayudar. Porque tengo un caso específico aquí en mi comunidad de un hombre que le huye a la cámara. Pero cuando ese hombre es llamado a hacer una obra de amor y de caridad, inmediatamente responde para hacerlo. Pero sí tiene sentido eso, ¿verdad? De que también tenemos que ser un poco más abiertos para ir utilizando los recursos que ahora podemos contar. Y ahora pues Dios nos ha dado la oportunidad de poder usar. Si ustedes recuerdan, antes hasta el pastor decía que el televisor era el cajón del diablo. Y en una ocasión pues el pastor fue invitado a la televisora y predicó. Y uno de los hermanos de la iglesia le dijo, pastor, lo vi ahí en el cajón del diablo. Y el pastor le dijo, disculpe hermano, que antes yo pensaba así, pero ahora sé que es una herramienta para predicar el evangelio. Así que debemos de una u otra forma debemos demostrar que somos personas que nos interesamos los unos por los otros. Como le dijo Juan y Pedro, aquel cojo del templo, no tengo plata ni oro, pero de lo que tengo te doy. Saco solo la frase que a veces tal vez no tenemos en una cosa, pero tenemos en otra y podemos compartir de lo que tenemos con la ayuda de Dios. Amén. Podemos compartir de lo que tenemos con la ayuda de Dios. Me voy a quedar con esa frase para poder dar inicio a la siguiente pregunta que está muy relacionada con lo que hemos venido hablando. La pregunta que nos hacen es, ¿a qué se deberá que la iglesia no impacta como antes? Si miramos en la Biblia o en el contexto histórico, la iglesia primitiva, y la comparamos con la iglesia del siglo XXI, hay una diferencia abismal. ¿Será que ha perdido la sal? Hermana Ilcia, ¿nos ayuda, por favor, a dar respuesta a esta interrogante? Sí, yo pienso que tenemos que ser más pragmáticos. Mi padre y mi madre, ellos nunca fueron a la escuela. Mi papá conoció al Señor ya entrados sus años, ya estábamos todos grandecitos cuando mi papá decidió casarse con mi mamá por la iglesia y empezó todo un proceso en su vida. Y yo puedo recordar muy bien sus palabras. Él siempre me decía, si vas a moler tortillas, hazlas con excelencia. Si vas a dar clases en la universidad, hazlo con excelencia. Si vas a atender a un cliente en el molino, porque ese era el negocio de mi papá, él decía, hazlo con excelencia. Y siempre citaba aquel pasaje que decía, y sobre todos tus bienes y sobre todas tus posesiones adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. Hoy por hoy, lastimosamente, la iglesia no está siendo vista como debería serlo. Cuando alguien está llamando entrevistas para trabajo y dice, ay, que el fulano es cristiano, es evangélico, o cualquier otra denominación, dice, ay, pues entonces mejor no lo llamemos. A esos extremos hemos llegado, ¿verdad? Del cristiano que siempre llega tarde a su trabajo, del cristiano que le cuesta dar la milla extra. Verdaderamente necesitamos reflejarle al mundo como un ejemplo que somos capaces de ser agentes de cambio y que podemos transformar el ámbito y el lugar donde estamos. Juan Bautista les decía y les predicaba, el que tiene dos túnicas, comparta con el que no tiene. Y así el mensaje del evangelio es tan sencillo, pero a veces lo hacemos tan complejos que yo creo que como iglesia necesitamos ser más pragmáticos. Necesitamos hablar menos y hacer más. Ya cerca de finalizar, se nos ha ido la hora rapidito, pero ya cerca de finalizar queremos compartir dos preguntas más. Hermano Fernando, Lorna Jiménez nos pregunta, muchas crisis
no ocurren por falta a las leyes sanitarias, sino que nacen en el corazón del hombre por sus deseos de poder o deseos de manipular el mundo o una región. ¿Cuál debe ser la actitud de la iglesia ante esto? ¿Cómo debe actuar? Amén. Qué interesante la pregunta. Vuelvo y hay que entender esto. Tenemos que ser entendidos, ¿verdad? Ver con un pensamiento escatológico lo que está sucediendo. ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué están sucediendo las cosas? Tenemos que entender en qué momento estamos nosotros, ¿verdad? Entender que los tiempos son más difíciles. Entender que el amor de muchos se va a enfriar. Entender que la maldad se va a multiplicar. Entender que va a haber un pueblo, un remanente fiel que va a perseverar. Pero hay que entender también que se va a dar cumplimiento a todo lo que la palabra de Dios enseña. Entonces, bajo esto, nosotros tenemos que saber entender algo. No solo escuchemos la palabra de Dios. Santiago dice, no solo escuchen la palabra de Dios, sino ¿sabe qué? Pónganla en práctica. Es importante que nosotros la pongamos en práctica, que nosotros podamos ver y entender en qué momento, tener ese discernimiento. Yo creo que muchas veces como iglesia hemos perdido el tema del discernimiento. Tenemos que discernir, tenemos que entender, tenemos que estudiar, tenemos que saber en qué momento nos encontramos para poder dar una respuesta en este momento. Porque si no entendemos como iglesia, si no tenemos un espíritu de discernimiento, de entender la escritura, de estudiar la escritura, de saber que esto es escatológico, que esto va a ocurrir. Hay posturas que dicen, bueno, el tema del COVID ese es un tema creado por el ser humano. Pero ¿sabe qué? La Biblia me enseña que van a suceder cosas. La palabra del Señor me enseña que van a venir peores cosas. Si yo como cristiano no puedo estar alejado de la realidad, yo no me puedo alejar de lo que está sucediendo el día de hoy. Entonces, tenemos que entender, ser maduros en la palabra y no dejar de lado que esos son temas escatológicos y que tenemos que cuidar nosotros, tenemos que perseverar en la fe para poder esperar al Señor Jesús. Solamente, hermano. Bueno, la última pregunta de la noche para ya finalizar este tiempo sería para el pastor Marcos. Nos preguntan acá, pastor, ¿cuál debería ser el papel de la iglesia acerca de las restricciones de nuestras autoridades acerca de reunirnos? ¿Y qué piensa de las iglesias que se están reuniendo y no toman ninguna medida de seguridad? Bueno, como esta situación se ha venido dando desde ya un tiempo, ya podemos que ha causado un efecto en el pueblo de Dios. Y creo que es importante que cada congregación pues, tome conciencia y el pastor y sus líderes puedan concientizar a toda la congregación de guardarse, de cuidarse y de volver paulatinamente. Quiero decirles que muchas iglesias van a tener que empezar desde abajo otra vez, porque las personas están llenas de temor y necesitan volver a recuperar la confianza. Así que es importante porque el mandamiento del Señor es no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Y aunque entendemos plenamente que la iglesia no es cuatro paredes, pero Jesús siempre estaba con sus discípulos, comía con ellos, hablaba con ellos, compartía con ellos y sigue siendo el mismo diseño en la medida de lo posible, compartir. Así que pues el respeto a las instrucciones y también la fe de que con la ayuda de Dios, pues Él va a hacer lo que nosotros no podemos hacer, animar al pueblo y salvaguardarlo y poniendo nosotros de nuestra parte, usando la inteligencia que Dios nos ha dado. Gloria a Dios, hermano. Y hemos llegado al final de la noche. Les queremos agradecer por habernos acompañado durante esta hora. Hermana Ilcia, hermano Marcos, hermano Fernando, muchísimas gracias por haber sido nuestros conferencistas de esta noche. Hemos aprendido grandemente y creo que todos nos llevamos palabra de Dios en nuestro corazón. Ese remar que nos dice
La iglesia debe salir, impactar, ser luz y sal de la tierra. Entonces, creo que me quedo con eso. ¿Qué opina, Carmencita? Muy de acuerdo, Mauricio. Realmente una luz no se esconde bajo un almud, no se esconde bajo la mesa, sino de que se debe de colocar en lugares altos para brillar. Y este es uno de los propósitos de este panel, motivarnos cada uno de nosotros a poder brillar con la sabiduría de Dios en nuestras vidas y poder también que cuidarnos, como decía nuestros panelistas, accionar, pero también tener la fe en Dios en todo momento y siendo con un sentido común de lo que está sucediendo en nuestro entorno. Vamos a finalizar este tiempo. Lastimosamente no puedo responder a todas las interrogantes. No queremos abusar del tiempo de cada uno de ustedes. Agradecemos su compañía. Estamos muy agradecidos. Para finalizar, yo le voy a invitar que ahí donde usted esté pueda cerrar sus ojos, poner este tiempo agradeciéndole a Dios por su cuidado y por su ayuda hasta el día de hoy, porque hasta ese día la misericordia y el amor y el favor de Dios ha estado con cada uno de nosotros. Oh Padre Celestial, en esta hora venimos, Señor, como un solo cuerpo en Cristo Jesús, dándote gracias por la palabra, dándote gracias por la vida de cada uno de nuestros panelistas y hermanos que nos acompañaron en esta hora. Bendecimos su vida y declaramos tu misericordia, tu favor y tu provisión a cada una de las necesidades que mis hermanos puedan tener. No importa la índole de la necesidad que él tenga, tú suples conforme a tus riquezas en gloria, conforme a tu voluntad. Espíritu Santo, alienta nuestros corazones, danos sabiduría de lo alto para poder poner por obra tu palabra, oh Señor, y poder honrarte y poder ser luz y poder ser sal y transformar y trastornar nuestro entorno, Señor, predicando tus buenas nuevas a tiempo y fuera de tiempo. En el nombre de Jesús te agradecemos, en el nombre de Jesús confiamos en ti, Señor, sabiendo de que tú nos sostienes con la diestra poderosa de tu justicia y que nuestra vida y la de nuestras familias aquí representadas están escondidas en el hueco de tu mano. Te glorificamos en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, amados hermanos. Dios les bendiga, Dios les guarde y Dios sigue teniendo el control. Amén, hermanos. Nos vemos.